Buenas noches, mi nombre es Lady Ayana Ramírez Carrillo y soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Hoy me encuentro entrevistando al docente Omar, que es licenciado en educación bilingüe. Mediante esto damos paso a la primera pregunta. Docente Omar, ¿qué comprende usted a la hora que le preguntan por la palabra educar? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. ¿Qué comprendo con la palabra educar? A la formación del ser, todo lo que tenga que ver con la formación del ser y el saber hacer y el saber ser. Pues como para concluir. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuál es la modalidad que usted utiliza para aplicar la enseñanza-aprendizaje? Modalidad, bueno, eh, podría afirmar que las estrategias en cuanto a enseñanza-aprendizaje se enfocan en llevar de cierta manera el mundo real al salón de clases. Es decir, soy fiel amante de los juegos de rol en el aula para que los estudiantes se sientan en un contexto determinado y puedan aplicar lo aprendido, llevar esos conceptos al mundo, entre comillas, real. Muy buena estrategia. Tercera pregunta, docente Omar. ¿Qué material pedagógico utiliza para que el desarrollo de su clase sea un éxito? Bueno, esa pregunta se ha debatido con colegas varias veces. En el caso personal, yo, en cuanto a materiales, me inclino por el uso de los workbooks, los libros como tal que proveen. ¿Por qué? Porque la ventaja de utilizar este tipo de materiales es que cada unidad, cada tema provee un contexto determinado. Y nosotros a través del lenguaje lo que hacemos es conocer una cultura. Entonces, ¿qué hago? Adapto esa cultura extranjera a nuestra cultura con esas mismas temáticas que proveen los libros. Mm, También, pues ahí también excelente. se incluyen en cuanto a guías de lectura, audios y entre los materiales también incluyo la cuestión de juegos de rol. Tiene diversos materiales pedagógicos para el Exactamente. desarrollo. Listo. Cuarta pregunta. ¿De qué manera aporta la didáctica en su proceso y ejecución como educador? Bueno, pues atendiendo a que la didáctica es la estructura fundamental de cómo se desarrollan esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues el soporte es prácticamente el inicio, durante y fin de nuestra labor como docente. Ok. Quinta pregunta, docente Omar. ¿De qué manera puede concluir si los alumnos han comprendido la lección con total aceptación? ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta, señorita? Ok. ¿De qué manera puede usted concluir si los alumnos comprendieron con total aceptación la lección? Bueno, la interpreto como puedo concluir yo de que mis estudiantes comprendieron o adquirieron cierto conocimiento, ¿verdad? A Ok, través de la sí. práctica. Ok, cuando el, el, el estudiante sabe hacer, es decir, lo que tenga que ver con cuestiones procedimentales y sabe aplicar esos conceptos en un contexto determinado, un contexto pragmático de cierta manera, ahí yo comprendo que ya el estudiante maneja conceptos. Y quiero aclarar que manejar conceptos no es lo mismo que manejar contenidos. Ok. Docente Omar, sexta pregunta. ¿Qué lo motivó a ser a usted docente de inglés? ¿Qué me motivó a ser docente de inglés? Yo creo que mi primer empleo informal. Después de la experiencia que tuve estudiando, cuando me incluí o me metí en el cuento del inglés, mi primer empleo informal y la facilidad que sentí y ese gusto que sentí al enseñar a los demás y compartir lo que había aprendido fue lo que me motivó para empezar mi carrera profesional. Muy buena experiencia. Mm, octava pregunta, docente Omar. Mm, Perdón, séptima pregunta. ¿Cómo motivará a sus estudiantes para aumentar el interés en sus clases?
Bueno, eso es una pregunta bastante interesante y bastante subjetiva también. ¿Cómo motivar a los estudiantes para aumentar el interés en clases? Generarles la necesidad de por qué dominar una lengua extranjera. Cuando yo le hago comprender al estudiante cuáles ventajas tiene para su vida laboral, él se apropia más de lo que está aprendiendo. Ah, ya. O sea, a usted les habla los beneficios que hay. Exactamente. Muy buena estrategia, la verdad. Ahora sí, octava pregunta, docente Omar. ¿Qué quieres que tus alumnos aprendan intelectualmente, emocionalmente o físicamente al asistir a sus clases? Bueno, en cuanto a cognitivamente, ¿sí? ¿Cuál es el primer ítem? Fue intelectualmente, Intelectualmente, emocionalmente. cognitivamente. Bueno, yo soy fiel partidario de que la calidad de la educación en Colombia no es muy buena. ¿Por qué? Eso se lo comentaba en estos días a un grupo de estudiantes, porque en Colombia siempre se enseñan contenidos y contenidos y contenidos, 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 en vez de conceptos. Es decir, al estudiante se le enseña, se le enseñan el nombre de todos los ríos, apréndanse todos los ríos, pero no se enfocan en la importancia del agua, que eso, por eso no saben aplicar conceptos en la realidad. Mm, Eso es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan intelectualmente, conceptos y cómo pueden aplicar esos conceptos para aportar algo precisamente a la sociedad. En cuanto a emocional, yo considero de que uno de los secretos en cuanto a emocional que no se afecta emocionalmente es que no todo se logra a la primera. Por ejemplo, la bombilla fue un experimento de 1000 intentos. Antes de que sí. funcione la primera bombilla, se dañaron muchas más, y eso es lo que yo les quiero, también les inculco mucho a mis estudiantes: persistir, persistir, persistir y ser disciplinados. ¿Para qué? Para que el primer fallo no los vaya a afectar emocionalmente. Noto que tiene una muy buena pedagogía. Docente Gracias. Omar, novena pregunta. ¿Qué dificultades encuentras como docente para impulsar una innovación para que favorezca el aprendizaje? Bueno, atendiendo que estamos en el siglo XXI, atendiendo que la situación del COVID nos obligó a, a Aislarme. incluirnos, a aislarnos y a incluirnos en el mundo virtual, nos dimos cuenta de las deficiencias que tiene el país para innovar en cuanto a cobertura de una red de Internet, en Sí. cuanto a, a recursos tecnológicos, a recursos tanto eh, tecnologías digitales como tecnologías no digitales. Me refiero a la planta física como tal, equipos. Mm, ok. Yo creo que esa es la primera dificultad y la principal dificultad que tenemos para innovar, la falta de recursos. Hay un gran déficit, la Hay verdad. un gran déficit, tiene toda la razón. Docente Omar, décima pregunta. ¿Cómo logra hacer que los alumnos retengan el conocimiento enseñado? Bueno, yo creo que la forma más fácil y más puntual de lograrlo es la práctica. La práctica en el contextos reales, como ya lo manifesté. Que si vamos a aprender acerca de las comidas, hombre, montémonos un restaurante, llevemos comidas, aplique lo que ha aprendido. ¿Cómo se defendería usted en la realidad? Bueno, en el caso de nosotros que nos estamos pues en el área de humanidades, de comunicación, de lenguas, ¿cómo aprendo a desarrollar mis habilidades comunicativas? Hablando. ¿Cómo Ujú, desarrollo mis habilidades auditivas en cuanto al listening? Escuchando. Y cuando así, práctica, práctica, práctica. todo lo hace la práctica. Correcto. Pues mi opinión personal. Sí, no, y es muy, muy cierto. Docente Omar, pregunta número 11. ¿Cree que su forma de educar es aceptable y alienta a los estudiantes a formarse como buenos ciudadanos? Yo sí lo creo, yo sí lo creo sinceramente, porque más que enseñar a dominar un idioma extranjero, eh, implícitamente también de lo bueno que tengo, de las virtudes que tengo como ser humano, porque también tengo muchos defectos, también me gusta formar a las personas que sean buenos ciudadanos, sobre todo el respeto.
Sí, el respeto es lo primero. El respeto tiene que ir ante todo, la verdad. Eh, Docente Omar, pregunta número 11. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de enseñar? Es una pregunta muy interesante. Las dificultades más frecuentes. Bueno, Si usted se encuentra ajá. al momento de enseñar. Bueno, eso se puede analizar desde varios puntos de vista, pero en relación a los estudiantes es la deserción. La deserción en cuanto a la educación pública, la cultura, ¿ok? Okay. Hay un fenómeno en la educación pública que es que la mayoría de los estudiantes, no estoy diciendo que todos, no existe esa cultura de educarse para ser productivos laboralmente. Ya en el Bien. sector privado, que afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar simultáneamente en los dos lados, ha sido bastante interesante el choque y la diferencia que hay de un momento, bueno, de una jornada a la otra. En el sector privado, uno de los problemas también es la deserción. ¿Por qué? Porque el estudiante o el principiante no tiene claro que todo es un proceso. Y es también un fenómeno de la cultura colombiana. Todo lo queremos en un día, De todo lo una queremos vez. en 2 días y todo lo queremos en una semana. No, todo es un Sí, proceso y habilidades que se desarrollan y llevan tiempo. Esa es como sí. la mayor dificultad. Ah, ok. Docente Omar, pregunta número 3. ¿Qué desea lograr a través de sus clases, conocimientos y enseñanzas que deja a sus estudiantes? Ok, ¿Qué desea usted bueno, lograr en eso? yo deseo dejar una huella en ellos en cuanto a que, por ejemplo, he tenido estudiantes que tienen un perfil para ser docentes, bueno, que están en el proceso de ser docentes y que vean la educación como una vocación de a esos estudiantes, ¿no? A los estudiantes que tienen cierto perfil determinado. Pues el otro tipo de estudiantes que no tienen un perfil para ser docentes es educar para la vida, para la vida. So, Para la vida. el país, o digamos que lo que nos envía el gobierno nacional, sí, hay bueno, pensamientos que educar para la vida, pero realmente no se hace. Ese sí es un proyecto que yo tengo, que lo que se aprende en mis clases les dure ahí para siempre y los haga crecer como personas. Que dure y lo aplique como personas. Eso es lo que usted desea. Ya. Ok. Docente Omar, pregunta número 14. ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para el desarrollo de su clase? Bueno, yo creo que esa pregunta está relacionada o no, bueno, la respondería muy cercana a lo que respondí ahorita. En cuanto a estrategias, el uso de juegos de rol como tal. Eh, Me gusta mucho adaptar una cultura extranjera a nuestra cultura, a las colombianadas, como lo llamamos nosotros coloquialmente, pero hagámoslo en inglés. ¿Cómo me Ok, expreso yo esta expresión que el estudiante se apropie de lo que es suyo con algo que es de otro país, como lo es el lenguaje, que nos permite conocer la cultura de cierta manera? ok. Docente Omar, pregunta número 15. ¿Qué metodologías de aprendizaje basadas en la participación del estudiante utiliza? Basadas en la participación El activa, me estudiante. imagino, porque hay participación activa y pasiva, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de O metodologías, de las dos maneras. ok, cuando hablamos de metodologías, en mi opinión personal es algo, un concepto bastante ambiguo y subjetivo también. ¿Por qué? Yo creo que mis clases es una mezcla de muchas tecnologías, de muchas metodologías, perdón. ¿Por qué? Desde lo más tradicional, que son metodologías de traducción, los ejercicios más tradicionales sirven, para mí son bastante útiles para mejorar la cuestión de vocabulario, pasando por Total Physical Response, cuando hacemos que el estudiante se mueva, que use su cuerpo para aprender nuevos conceptos también. En cuanto al constructivismo con Piaget, los pensamientos de él
les doy ciertas herramientas a mis estudiantes y que ellos construyan su propio conocimiento en el aprendizaje significativo con Auspex y de ahí en adelante. Entonces yo digo que no le puedo responder, esta es mi metodología porque soy una mezcla de muchas. Tiene diversas metodologías a la hora de enseñar, utiliza muchas. Sí, eso va por la referencia. Ah, bueno, docente Omar, eso fue todo por hoy. Estas fueron las 15 preguntas que tenía postuladas para hacerle a usted. Muchas gracias por su tiempo y muy buena la entrevista. Que tenga buena noche. Igualmente, que tengan una excelente noche. Hasta luego.